platicaremos que se derrumba la imagen de honorabilidad de don Carlos Slim después de que ha sido expuesto en las conferencias mañaneras de ser uno de los machuchones traficantes de influencias. Veremos cuáles son los señalamientos de contratos leoninos que firmó y que se salió beneficiado a costa del erario mexicano Carlos Slim. Veremos cómo le repercutió el señalamiento en la Bolsa Mexicana de Valores. También veremos cuál es la postura desvergonzada que tiene Grupo Carso, la empresa constructora de Carlos Slim, cuáles son las reacciones que se han generado en redes sociales y por supuesto también traeremos nuestra espinosa conclusión. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos se derrumba la imagen de Carlos Slim y pasó de ser un mexicano visionario a ser un machuchón traficante de influencias. ¿Listos? ¡Comenzamos! De forma rápida, Nopalores y Nopal Sisters, quiero decirles que nuestros amigos de la aplicación Rappi nos están regalando 1,000 pesos para cada uno de ustedes en envíos para quien descargue por primera vez la aplicación. ¿Qué es Rappi? Es esa aplicación que literalmente nos hace los mandados. ¿Por qué? Porque con ella puedes pedir desde un artículo hasta el súper completo de la tiendita, del microchangarro o hasta de un supermercado. Entras a la aplicación, te voy a dejar el link para que la descargues y si pones el código de Saúl Soltero te van a dar esos 1,000 pesos en envíos. Conozcan la aplicación, descárguenla, usen el código. Voy a dejarles el link tanto en la descripción como en el primer comentario. Muchas gracias. Si de algo sirven las conferencias mañaneras, no solamente es para ver con qué humor amanece cada día el tlatoani mexica Andrés Manuel López Obrador, sino en verdad para que las personas puedan saber con nombre, con apellido, con los pelos de la burra en la mano y con la burra cargando de forma real cómo está el Estado, cómo está nuestro país. Sirven para saber qué nivel de desfalco dejaron nuestro flamante gobierno de su bajeza rebuznísima Enrique Peña Nieto con el fin de poner manos a la obra para que nuestro país pueda tener un mejor gobierno y se puedan llevar mejores políticas para el bien de todos los mexicanos. Y una de las cochinas verdades que nos cayó como tremendo baldazo de agua fría el día de ayer fue darnos cuenta que Carlos Slim no es en realidad un hombre visionario lleno de talento, de habilidad para los negocios, sino en verdad ha sido un machuchón del tráfico de influencias que ha realizado unos contratos leoninos con la CFE que la tienen prácticamente con la pata en el cuello, en donde de seguir las cosas como están, prácticamente dejarían a la CFE en la quiebra. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el director de la CFE, Manuel Bartlett, quien explicó de manera detallada cuál fue el modus operandi para realizar estas tremendas transotas. Realmente leoninos que establecen que los constructores privados tienen que pagar todo el tránsito para la construcción de estos ductos, debe de cubrir lo que tienen que pagarle a los propietarios durante el paso de esa construcción, pero se establece en ese contrato que cualquier causa de fuerza mayor que impida a esa empresa continuar la construcción le obliga a la CFE a pagar una pena como si estuviera recibiendo el gas sin recibirlo. A lo mejor algunos de ustedes podrían decir, a ver Saúl, ¿dónde chanclas dijeron que la CFE estaba prácticamente en la quiebra? Pues déjenme decirles, mi querida familia Nopal Times, que vale la pena escuchar con atención los millonarios montos que ha pagado y sobre todo que aún le hace falta pagar a la CFE para que podamos darnos una mejor idea de la preocupante y fuerte situación que tiene la CFE. Ya la CFE lleva pagados el año pasado 5,000 millones de pesos y este año, de no negociarse los contratos, estaría pagando otros 16,000 millones de pesos. Pero además la CFE tiene que pagar el préstamo, que se traduce de una inversión de 16,000 millones de dólares, tendremos que pagar cerca de 70,000 millones en 25 años. Por este alquiler llevamos pagados desde el 2015 62,000 millones de pesos y seguirá así pagándose hasta llegar
a 70,000 millones de dólares. De continuarse estos contratos, la CFE está en una posición realmente de quiebra. Por lo que me pone coraje peor que fiera panzona es ver el vil cinismo con el que actuaron los flamantes funcionarios del gobierno de su bajeza rebuznísima Enrique Peña Nieto, entre ellos principalmente Enrique Ochoa, ese politiquillo que tiene cara de chucho estreñido, ese que se parece al clon piraña de Clavillazo. Ahí lo tenemos, cómo no. ¿Y por qué digo que este bribón de 7 suelas es el responsable? No debemos perder de vista lo publicado por Proceso. Todos debemos de tomar en cuenta esta nota titulada por Proceso CFE Mina de Oro para Slim y Tecnócratas. Aquí se mencionan algunas muy espinosas realidades. Por ejemplo, el 14 de mayo de 2016 Proceso publicó este reportaje que se reproduce íntegro. En él se destacó que la mayoría de los grandes proyectos de la CFE o Comisión Federal de Electricidad en gobiernos anteriores recayeron en exfuncionarios y empresarios estrechamente ligados al poder, como confirmó el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde lo más fuerte y lo más contundente son estos párrafos, en donde dicen: la lista presenta 45 licitaciones concluidas que devinieron contratos por obras. Solo la suma de los 43 contratos con montos transparentes de cerca de 7.505 millones de dólares, pues en esa moneda fueron cotizados. Los montos son dispares. Un ejemplo: 4 contratos asignados a Carso, Ideal y FCC, empresas bajo control de Carlos Slim, suman 1.854 millones de dólares. Esto es el 25% del monto total destinado a los 43 proyectos principales. Y mucho ojo, de las 46 licitaciones, 35 se realizaron en el 2015, en 2014 fueron solo 5 y 6 en lo que va del 2016. Todos los procedimientos ocurrieron en la gestión del actual director Enrique Ochoa, pues no se consideran en la lista de licitaciones de 2013 cuando era director Francisco Rojas Gutiérrez, quien renunció en febrero de 2014. Ante todo esto, el día de ayer el Tlatoani mexica Andrés Manuel López Obrador nos hacía consciente de la difícil situación que tenía CFE y por eso llamaba a estos empresarios machuchones en el tráfico de influencias a sentarse a negociar, a revisar los contratos, precisamente para evitar que a la CFE se fuera a la quiebra. Debemos de tomar en cuenta esta nota publicada en Excelsior que nos confirma cómo el día de ayer López Obrador llamó a las empresas con acuerdos firmados en el sexenio anterior a la revisión de los mismos para evitar abusos, y también anunciaron que se estaba alistando un plan para modernizar a 60 hidroeléctricas del país. Pero déjenme decirles que la cosa no paró ahí, pues más tardaba López Obrador en pedir un poco de mesura y cordura para los flamantes empresarios cuando salió un comunicado de una de las empresas de Carlos Slim, la de Carso, para decir que les valían 3 hectáreas de pepino prácticamente lo que dijera López Obrador, que los contratos eran legales y que por lo tanto a renegociar mis gumaros. Por lo tanto, nos damos una muestra de los 3 pesos de abuela que tiene Carlos Slim, el que se dice llamar el filántropo de México. Por Dios, puras patrañas. No debemos perder de vista que el día de ayer Vanguardia publicó: Carlos Slim afirma legalidad en el acuerdo con CFE sobre gasoducto. Y mencionaron en un comunicado Carso Energy que la construcción del gasoducto en el norte de México estaba frenada y que ello se debe a la interrupción de 16 tramos de la obra que ganaron en una licitación internacional transparente y pública. Lo bueno de todo esto, mi querida familia Nopal Times, es que cada vez las personas, los empresarios, están más atentos a la vida pública y a la vida política de México. Por lo tanto, muchas de estas empresas, licitantes, contratistas de la CFE que aplican esos contratos leoninos, recibieron su merecido en la Bolsa Mexicana de Valores, pues varios de sus títulos empezaron a caer y a derrumbarse. No debemos perder de vista la siguiente publicación señalada: IEnova y Carso caen en la bolsa después de que López Obrador reveló que cobran por ductos parados. Y aquí se puede ver una fotografía del día de ayer en el que las acciones de Grupo Carso caían un 0.34%, mientras las de IEnova caían un 4.92%. Y aunque el día de hoy Grupo Carso ha tenido un crecimiento en sus acciones, sin embargo IEnova sí ha continuado con la caída o con la pérdida de sus acciones.
lo que nos puede demostrar o dar pauta que estas empresas corruptillas, traficantes de influencias, sí podrían recibir su merecido y que una gran cantidad de inversionistas están atentos a las fechorías que han cometido para poderle dar su merecido y no seguir invirtiendo en ellas. Por otra parte, decirles, mi querida familia, que el día de hoy, cuando le preguntaron a López Obrador que qué opinaba de la respuesta de Grupo Carso, cuando decían que todo había sido legal respecto a los contratos con la CFE, se me hizo muy interesante la respuesta de López Obrador, quien dio a entender que Grupo Carso o Carlos Slim no es una empresa con dimensión social. Poquito le faltó decir, casi lo tenía en la lengua, recordar que era un machuchón traficante de influencias. Y está pasando esto, estoy exhortando al gobierno para que intervenga y ayude para que no se esté pagando tanto del dinero del presupuesto, que es dinero de todos, que debe de utilizarse para la educación, para la salud, para el bienestar del pueblo. Esa es una actitud de una empresa con dimensión social, con dimensión cívica, con moralidad. No es un asunto legal. En el caso de la ley nosotros vamos a cumplir, ni modo, si sigue parada la obra, vamos a seguir pagando. Nada más que sí, lo quería yo dejar de manifiesto. Por otra parte, déjenme decirles que Carlos Slim, con todo y su carota de chucho en labor de parto, no contaba con la astucia de diversos usuarios en redes sociales quienes le pusieron un tremendo toma la cachetón, con remolineada incluida, pues señalaron los siguientes espinosos comentarios. Por ejemplo, publicó Pablo Tortija: cuando me dicen que Carlos Slim es una buena persona, un filántropo, un visionario, me da risa lo ingenua que es esa persona. No le bastó Telmex y abusar de todo México, pues era su territorio y pagabas o pagabas, no había de otra. Carso, Telcel y otras de sus empresas no son más que una historia de abuso tras abuso, todo en contra del pueblo mexicano. ¡Wow! Este comentario tuvo 183 likes. Por otra parte, también publicó este usuario: con razón decían que AMLO era un peligro, pero para sus fortunas, y así todavía querían que Slim fuera presidente. Por Dios. También señaló Juan Pablo Galindo: como dijo Andrés Manuel López Obrador, la historia los va a juzgar. También este usuario señaló: eso era el plan, desmantelar a la CFE y a Pemex y darle en abonos chiquititos a los cuates de Quique Peña Nieto y parientes de sus secretarios de Estado, apuntalados por líderes sindicales corruptos como Romero de Champs. ¡Wow! Estuvieron fuertes los comentarios de la gente. Pero déjenme decirles, mi querida familia Nopal Times, que sobre este tema nosotros esperamos que el gobierno de López Obrador pueda revisar con lupa, con lupilla y con luponona, por una parte, cada una de las cláusulas de estos contratos abusivos y leoninos, para que si hubiera el mínimo piecito de incumplimiento de estos empresarios, cancelárselos por su culpa. Y en caso de que estos contratos, como ocurre en la mayoría de las ocasiones, estén blindados, hechos para que estos empresarios como Carlos Slim estén blindados para seguir exprimiendo y abusando de los recursos de los mexicanos, pues esperamos que esto se tome muy en cuenta para no darles más licitaciones, para no darles más facilidades, para que sigan enriqueciéndose a costa del pueblo. Por último, me gustaría preguntarles, mi querida familia Nopal Times, ¿qué opinan de la respuesta de Grupo Carso sobre los contratos abusivos a la CFE? ¿Creen que los inversionistas de la Bolsa de Valores pueden hacer justicia contra estos empresarios? ¿O creen que los mexicanos deberíamos hacer un boicot contra Carlos Slim, contra sus empresas como Telcel, Sanborns y demás? Lo que sea que opinen, no se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los